Buenos días, chicos y chicas de quinto y sexto grado. Espero que todos se encuentren muy bien, con muchas ganas de seguir trabajando. Han pasado un lindo fin de semana. Por lo tanto, están recargados de energía para continuar desarrollando la experiencia número 8. Y tenemos la actividad de la semana, ¿verdad? El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación nos acerca socialmente. ¿Qué dicen ustedes? Hoy trabajaremos el área de personal social con la actividad Las tecnologías de la información y la comunicación son totalmente inofensivas. A ver, concentrémonos en esta pregunta, ¿no? Las tecnologías de la información, ¿son inofensivas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, es decir, ¿no nos harán daño cuando usamos las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué te parece si en el desarrollo de esta actividad lo iremos averiguando? Ahora es momento de conocer nuestro propósito. Interpretar información sobre las ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. Pero para lograr este propósito necesitamos dar los siguientes pasos. Primero, leerán el diálogo entre Gerson, Patty y Liliana, quienes conversan sobre las ventajas y los riesgos de las TIC. Luego, leerán el texto. ¿Son importantes las TIC en la educación? Considerando las pautas y actividades propuestas para antes, durante y después de la lectura. Posteriormente, presentarán dos situaciones. Una en las que se observan ventajas del uso de las TIC en la educación y otra en la que se presentan riesgos. Finalmente, elaborarán un cuadro comparativo sobre las ventajas y los riesgos del uso de las TIC en la educación y en la vida diaria. Muy bien, chicos, miren, tenemos un paso, 2, 3 para lograr ¿qué? Elaborar un cuadro comparativo, ¿verdad? Y al culminar todos estos pasos, entonces habremos logrado nuestro propósito. ¿Qué te parece si para iniciar la actividad, como siempre, observamos algunas imágenes? Muy bien, tenemos aquí la observación. A ver, les pido a todos ustedes que observen, ¿ya? Detenidamente. ¿Qué están observando? Si les hago la pregunta, seguramente me van a responder a la profesora dando clases a sus estudiantes. Muy bien. Esto, ¿hasta qué año lo hacíamos? Claro que sí, chicos, ¿verdad? Hasta el 2017. Ustedes estarían en tercer o en cuarto grado. Ahora te presento la otra imagen. Bien, seguro esta es una imagen ya del presente. Entonces, si te pregunto, ¿no? ¿Cómo es que ahora la educación cambió? Y ustedes me van a responder, ahora recibimos virtualmente, ¿verdad? En este caso, la niña está usando, ¿qué aparato tecnológico? A ver, les pregunto. Muy bien, claro que sí, chicos. Presenciemos la otra imagen. Bien, ya están observando. Y si les pregunto, ¿qué aparato tecnológico de la comunicación estarán utilizando estos estudiantes? Muy bien, un televisor, claro que sí. Aunque estemos en tiempo de pandemia, la educación no ha parado. ¿Pero gracias a qué? Gracias a la virtualidad, gracias a los aparatos tecnológicos, a la tecnología. Bien, chicos, en este caso ahora sí podemos observar también a un padre de familia ayudando a sus hijos a desarrollar, seguramente a comprender las actividades de Aprendo en Casa. Tenemos, por último, otra imagen. A ver, en este caso, la niña, yo puedo decir que está haciendo responsablemente su tarea, sus actividades, ¿no? Ella está utilizando un celular. Bien, chicos, les pregunto a todos ustedes, ¿ya te identificaste con qué imagen? A ver, tal vez con la niña que usa la laptop.
o con un celular. A ver, o tal vez de repente, ¿no? Estás utilizando un televisor para recibir tus clases virtuales. De cualquier forma, yo estoy segura que lo estás haciendo bien. Pero tengo una pregunta para ti. Pero antes de la pregunta, te muestro los siguientes iconos. A ver, ya están. Aquí están los iconos. Ahora sí, la pregunta para todos ustedes. ¿Estarás utilizando alguno de estos iconos tal vez para continuar tus estudios virtuales? ¿Y lo estás haciendo responsablemente? ¿No te estás distrayendo? ¿De repente estás haciendo mal uso? A ver, chicos, ahora sí, esa fue la pregunta de reflexión para todos ustedes. ¿Estamos haciendo buen uso de las tecnologías? ¿O tal vez estamos usándolas mal para los juegos? Ahora sí, chicos. Una vez que hemos observado todas estas imágenes, nos ha ayudado a engancharnos sobre el tema del cual nosotros vamos a trabajar. Ahora sí, les pido a todos que pongan muchísima atención para dar inicio al primer paso. La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad. Más aún nos permite continuar con nuestro proceso de aprendizaje. En esta oportunidad interpretaremos información sobre las ventajas y riesgos de las TIC para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. Muy bien, entonces tenemos aquí el diálogo. ¿Entre quién? Entre Gerson, Patty y Liliana. Si te pregunto quién es Patty y quién es Liliana, todavía no me vas a poder dar una respuesta. Pero ¿qué te parece si leemos el siguiente diálogo? A ver, ¿qué le dirá Gerson a Patty? Ahí nos vamos a dar cuenta quién es Patty. Patty, ya deje el teléfono y ven para mirar la TV. Primero miramos mi serie favorita. Luego te reto a un videojuego y más tarde hacemos la actividad de Aprendo en Casa. Muy bien, ya te diste cuenta quién es Patty, ¿verdad? ¿Qué le responde entonces Patty? Pero Gerson, recuerda que para hoy acordamos ayudar a preparar la cena. Así que no te distraigas con la TV y haz tu tarea. ¿Qué dice por aquí Liliana? Conmigo no cuenten. A mí me encanta la música. Me puedo pasar todo el día escuchándola. Ahora sí, hemos leído el diálogo y dado cumplimiento al primer paso. Pero a partir de este diálogo, ¿qué haremos? Responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas y riesgos de las TIC identificas en el diálogo? A ver, miren, son dos respuestas. Primero las ventajas y luego los riesgos. ¿Qué te parece si tenemos las ventajas? A ver, se puede desarrollar las actividades de Aprendo en Casa. Esa es una ventaja de las tecnologías, como ahora lo estamos haciendo nosotros. ¿Y cuál es el riesgo? A ver, uno es que se puede distraer con bastante facilidad. Miren, tenemos las ventajas y los riesgos. ¿Tienes otra idea? Vamos, puedes escribirlo. Una vez que hayamos dado el primer paso, ahora vamos a leer. Corresponde al segundo paso, ¿no? Antes de leer el texto. A ver, primero tenemos acá, chicos, el texto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Observar, ¿verdad? Observar que el título es importante. Toda vez que vayamos a leer un texto, primero observemos el título. ¿Cómo está organizado? A ver, chicos, ¿será una poesía? ¿Será un cuento? ¿Qué será? Luego vamos a responder oralmente a las preguntas. Ahora sí, nuevamente, observen el título y si es posible, leámoslo y observemos cómo está organizado el texto. ¿Cómo se llaman estos? A ver, ¿están observando ustedes?
Son columnas. Claro que sí, chicos, son columnas. Tenemos una columna que le corresponde a Denis y otra columna que le corresponde a María Josefa. Pero, ¿qué estarán haciendo ellos? A ver, primero respondamos a la pregunta. ¿A qué se referirá el título? ¿A qué se refiere el título? Muy bien, a las ventajas y riesgos de la tecnología. Claro que sí, chicos. ¿De qué crees que tratará el texto? A ver, ¿de qué tratará el texto? ¿Hay alguna idea? Muy bien. De las opiniones respecto a las TICs. Claro que sí. Denis y María Josefa van a opinar. Miren, ¿son importantes las TIC en la educación? A partir de esta interrogante, ellos van a iniciar un diálogo de opinión. Cada quien va a poder argumentar lo que piensa, defender sus ideas. ¿A quién estará dirigido el texto? ¿Por qué? ¿Para quiénes será? ¿Para mí? ¿Para ustedes? O sea, tal vez será para todas las personas que usan las TIC. O para los estudiantes también, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Cómo está organizado el texto? Ahora sí. ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué dijimos? Muy bien. Está organizado en un cuadro comparativo utilizando 2 columnas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, miren, antes de leer el texto, ya lo realizamos. ¿Qué sigue después? Claro. Bien, llegó el momento de leer. Aquí tenemos la lectura. Veamos el título: Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en la educación. Ese es el título de la lectura. Pero a partir de este título se genera una pregunta. ¿Son importantes las TIC en la educación? Esta pregunta va a generar el debate entre Denis y María Josefa. Cada quien va a manifestar su punto de vista con respecto a esta pregunta. Veamos entonces, ¿qué dice Denis? Si le preguntan, ¿son importantes las TIC en la educación? ¿Qué responde él? Sí, porque tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender, convirtiéndose en un medio atractivo y ameno para nuestro aprendizaje. Además, las TIC nos permiten el acceso rápido a múltiples fuentes de información. Eso es lo que argumenta Denis. Pero a ello, ¿qué responde María Josefa? No, porque generan altos niveles de adicción en niños y jóvenes, así como distracción al tener acceso a mucha información. En tal sentido, es importante aprender a controlar la adicción, haciendo uso responsable de las TIC. Nuevamente la pregunta está hecha para Denis. ¿Son importantes las TIC en la educación? ¿Qué responde Denis? Tiene otro argumento él. Sí, porque las TIC nos permiten una comunicación sincrónica, instantánea y asincrónica no instantánea, con personas de diferentes culturas, siendo una oportunidad muy valiosa en nuestro aprendizaje multicultural. Ahora sí, ¿comprendieron este argumento de Denis? ¿Qué quiere decir cuando nos dice sincrónica? Es cuando nosotros nos comunicamos en forma instantánea, es decir, podemos utilizar las plataformas de Zoom, de Meet, estamos interactuando directo con el profesor, ¿verdad? Eso es sincrónica. Por el WhatsApp también. Pero, ¿qué significa asincrónica? A ver, con un ejemplo pequeño. Es cuando tú dejas un mensaje. Ya, podría ser un correo de repente, ¿no? Un mensajito, le dejas a la profesora, ella tal vez en ese momento no lo va a leer, pero sí lo va a leer más tarde. Entonces, esa es una comunicación asincrónica. Muy bien, chicos. Y por aquí tenemos que nos brinda un aprendizaje multicultural. ¿Cómo es esto? A ver, para comprender multicultural, varias culturas. Yo podría comunicarme con una persona que vive en el extranjero. Entonces, a través de esa comunicación podríamos establecer, ¿no? Le puedo contar sobre cómo es la cultura en el Perú, ¿no? Las costumbres. Tal cual, esta persona que vive en el extranjero también me puede comentar cómo son las costumbres de lo que ellos viven allá. ¿Ya ve?
Entonces ahí podemos aprender, sí podemos aprender. Ahora sí, ¿qué dice María Josefa con respecto a las TIC? A ver, ¿qué argumenta ella? Nos va a argumentar, no, porque las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes, la cual puede ser mal usada por personas inescrupulosas. Miren los argumentos importantes de Denis y María Josefa. Aquí terminó los argumentos. No, chicos, pongamos atención, continúan los argumentos. A ver, nuevamente, ¿qué argumenta Denis con respecto a las TIC? Sí, porque hoy en día formamos grupos de trabajo a distancia en los que todos interactuamos, haciendo uso de diferentes aplicativos como WhatsApp, Drive, Classroom, Zoom, generando mayores espacios de cooperación. Miren chicos, ¿no? Nosotros estamos utilizando tal vez alguno de estos aplicativos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué responde o no argumenta María Josefa? No, porque al usar ilimitadamente las TIC generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje, lo cual se convierte en una influencia negativa. María Josefa no está de acuerdo con el uso de las TIC. A ver, veamos otro argumento de Denis, a ver si le convence a María Josefa. Sí, porque la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven la innovación y potencian nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. Muchas personas ahora en la pandemia han sido emprendedoras, ¿verdad? Pero ¿de qué les ha valido? De las TIC. Se han valido de las TIC para ofrecer sus productos, para ofrecer todo lo que ellos han emprendido. Ahora veamos qué argumenta María Josefa. No, porque necesita conocer cuál información es verdadera, falsa o incompleta. Es necesario contrastar con fuentes confiables y así poder filtrar la información inadecuada. Además, generan aislamiento debido a su uso inadecuado. Sucede también estos casos, ¿no? Como en situaciones anteriores hemos visto todos jugando con el celular o dedicándose a otras actividades. ¿Se acuerdan? Ingresó el papá, Joel, y nadie le puso atención. O sea, también aquí falta la comunicación. A ver, veamos si con este último argumento le convence Denis a María Josefa a cambiar de opinión. Tal vez obtengamos un sí por aquí. ¿Qué dice Denis? Sí, porque las TIC nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto, lo que permite ampliar o tener una visión más completa de cualquier tema, promoviendo el pensamiento crítico. Muy bien, ¿y a qué se refiere? Cuando nosotros encontramos información de un tema, ustedes se habrán dado cuenta que aparecen muchos, entonces nos sirve para analizar, ¿no? Y ahí entra el pensamiento crítico. ¿Cuál será bueno? ¿Esto estará bien? ¿Esto estará mal? Y a partir de una información se abren más informaciones, ¿verdad? Espero que con este argumento Denis haya convencido a María Josefa. A ver, veamos. No, porque las TIC, así como nos facilita el acceso a mucha información, también generan riesgos como el ciberbullying, cuando eres víctima de acoso, amenazas o humillaciones a través de las TIC. Otro riesgo que es personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan su identidad para realizar actos indebidos. No logró convencerle Denis a María Josefa, ¿no? Cada quien, ustedes han observado, ellos han expuesto sus argumentos. Bien, para culminar los argumentos, veamos lo siguiente. A ver, las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en general vienen siendo de gran importancia en todos los campos de la sociedad. Bien utilizadas, nos proporcionan múltiples ventajas para proporcionar mejores oportunidades a nivel personal, familiar y social. Sin embargo, hay que estar alertas ante los riesgos que generan. Bien chicos, ¿y qué nos dice por aquí? Ya hemos terminado, ahora vamos a
realizar actividades luego de leer. Pero recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites aclarar tus dudas para resolver las preguntas. No nos olvidemos las redes sociales y su importancia en la educación. A partir de ello vamos a desarrollar las siguientes actividades. Bien, tenemos la primera pregunta. ¿Quién considera que las TIC son importantes en la educación? ¿Por qué? Ya tienes tu respuesta. Claro que sí, chicos. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Considera que el uso de las TIC representa muchos riesgos? ¿Por qué? ¿Quién considera eso? También tienes tu respuesta. Muy bien. Tercera pregunta. ¿De qué trata el texto? A ver, ¿se acuerdan? Claro. De las ventajas y riesgos de las tecnologías en educación. ¿Qué te llamó la atención del texto? ¿Por qué? A ver, ¿qué les llamó la atención? Por ejemplo, a mí me llamó la atención los argumentos de Denis y María Josefa, quienes cada uno defiende su opinión con respecto a las TIC y lo hacen en forma respetuosa. Qué bonito, ¿no? Cuando cada quien tiene diferentes puntos de vista, pero aún así el respeto prima, es lo primordial. Eso es bueno. Continuamos con el desarrollo de las actividades. 5. Identifica los argumentos que cada persona usó para defender su postura frente a la importancia de las TIC en la educación. ¿Cuáles serán esos argumentos? A ver, veamos, chicos. Nuestro cuadernito. Ahora vamos a ver los argumentos de Denis y por esta otra hojita los argumentos de María Josefa. Primero veamos los argumentos de Denis. ¿Qué dijo él? Genera motivación e interés para aprender. ¿Qué dice María Josefa? Genera adicción y distracción en niños y jóvenes al tener acceso a mucha información. Luego tenemos el siguiente argumento de Denis, al igual que el de María Josefa, ¿no? Otro argumento de Denis, donde él pues expone sus argumentos, defiende sus argumentos, ¿no? ¿Qué decía María Josefa? Genera pérdida de tiempo y es una influencia negativa. El siguiente argumento de Denis, ¿no? Y luego también tenemos el argumento de María Josefa. ¿Qué dice? No todas las fuentes son confiables. Además, genera aislamiento. Por último, tenemos el argumento de Denis. Nos da acceso a mucha información y nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y qué dijo María Josefa? Nos exponen a riesgos como el ciberbullying. También pueden crear perfiles falsos. Miren, chicos, los argumentos de cada estudiante. Al igual lo vas a hacer tú. Luego vamos a aplicar lo aprendido. Presenta una situación personal, familiar o de tu localidad relacionada con las ventajas de las TIC en la educación y otra en las que se observen los riesgos existentes. ¿Cómo lo haremos? A ver, necesitamos nuestro cuaderno y ponemos en la primera hoja situación donde se observan las ventajas de las TIC en educación y en la otra hojita situación donde se observan los riesgos de las TIC en educación. Entonces, ventajas y riesgos. Bien. En esta época de pandemia, la educación del aula la hemos trasladado a estudiar en nuestras casas en forma virtual. Hacemos usos de las TIC. Gracias a ellas me conecto con mi profesor por Google Meet. Me he vuelto más responsable en la presentación de mis tareas. Soy mejor competente digital y mis padres me apoyan en mis actividades. Miren, chicos, una ventaja. Tú tienes otra situación, es importante que la escribas. A ver, ¿y cuál sería una situación de riesgo? ¿Qué sucede? A ver, de repente con los niños, con los estudiantes que no tienen el control de sus padres, ¿no? Todo el día lo tienen en el celular y le estarán dando buen uso. A ver, tenemos. Algunas veces me distraigo en mis clases virtuales porque me da curiosidad ingresar al Face y algunos juegos que me invitan a participar en línea. ¿Ya ven, chicos? Entonces, no creo que este sea tu caso, ¿verdad? Y si es, también escríbelo para que a partir de ello reflexiones. Con la información del texto leído y la experiencia vivida, explica la importancia de las TIC en la educación, dando a conocer las ventajas y riesgos existentes. Muy bien, ¿cómo lo haremos esta actividad? A ver, tenemos importancia de las TIC en la educación.
Y por aquí tenemos, a ver, las TIC de la información y comunicación son importantes en la educación porque motivan el interés para aprender, permite comunicarnos con personas de distintas culturas, nos brindan diversas aplicaciones que podemos usarlas en nuestras clases a distancia. Accedemos a diversos tipos de información, el cual nos permite desarrollar el pensamiento crítico. Chicos, ¿de dónde hemos realizado esta actividad? De la información del texto que hemos leído, ¿ya? Entonces, pero así como nos muestra sus ventajas, también presenta riesgos para los usuarios. En caso de no hacer uso responsable, estaríamos expuestos a diversos riesgos como la adicción, el ciberbullying, exposición de nuestras vidas privadas y otros, así como indicó María Josefa, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, tenemos otra actividad. A partir de la actividad desarrollada, expresa tu opinión sobre el uso responsable de las TIC. Ahora te pregunta, ¿cuál es tu opinión? A ver, veamos. Yo opino que el uso responsable de las TIC va a depender de cada persona o estudiante, porque son ellos los que tienen que ser conscientes sobre el buen uso o mal uso que les dan a las TIC. Pero también considero que las tecnologías nos ayudan en nuestras actividades de aprendizaje. ¿Tú qué opinas con respecto al uso responsable de las TIC? Vamos, danos a conocer tu opinión. Es importante y la vamos a respetar. Ahora vamos a compartir lo aprendido. Elabora un cuadro comparativo sobre las ventajas y los riesgos del uso de las TIC en nuestra educación y en nuestra vida diaria. Ya estamos en el cuarto paso, chicos, o en el quinto paso, ¿verdad? Ahora sí, todos manos a la obra, pero les pregunto a ustedes, ¿qué es un cuadro comparativo? ¿Ya lo hicieron? A ver, vamos a tener una información. Cuadro comparativo. Es un organizador que nos permite identificar semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos. Se puede leer de forma vertical, columna, y horizontal, filas. Miren, tenemos dos ejemplos de cuadros comparativos. Bien, ¿cuál lo usarás tú? A ver, para realizar la actividad que nos están pidiendo. Vamos a elaborar nuestro cuadro comparativo. El título, Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en la educación y vida diaria. Por esta columna tenemos las ventajas y los riesgos. En este caso vamos a utilizar un cuadro comparativo vertical, ¿ya? Tiene dos columnas. En la primera columna vamos a poner cuáles son las ventajas de las tecnologías de la información. Nos permite el acceso a múltiples fuentes de información. ¿Y cuál es el riesgo? Genera adicción y distracción en nuestros estudios. Nuevamente tenemos aquí una ventaja. Permite comunicarnos de forma instantánea con personas de diferentes lugares. El riesgo nos expone a personas desconocidas, poniendo en riesgo nuestra vida privada. Una ventaja, tenemos acceso a diferentes aplicaciones para hacer trabajos colectivos. El riesgo, al usarlo ilimitadamente, genera pérdida de tiempo. Otra ventaja, nos ayuda a mantenernos comunicados. Y el riesgo, por el exceso de información, desconocemos si la fuente es confiable. Nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico gracias a la variedad de información que podemos encontrar sobre un determinado tema. ¿Y cuál será el riesgo? Generar riesgos como el ciberbullying, ¿verdad? ¿Tienes otra ventaja? ¿Consideras otras que habíamos leído y de repente no hemos considerado aquí? Puedes hacerlo. Bien, chicos, ¿qué dice Denis y María Josefa? Las TIC nos ayudan mucho, hasta las usamos para jugar. ¿Es cierto? Bueno, sí, pero a veces las imágenes son tan pequeñas que me cuesta verlas. Sería una desventaja, ¿verdad? También puedes anotarlo entonces. Chicos, hemos llegado al momento de nuestra autoevaluación, pero no se olviden que tenemos que desarrollar un recurso. ¿Y cuál será ese? A ver. Recurso. Tenemos que leer una lectura sobre las redes sociales y su importancia en la educación. Ustedes van a darle lectura, ¿ya? Sobre quién será él. A ver si acuerdan.
Claro, Joel, ¿verdad? El señor Joel y su hija Patty. Bien, a partir de esa lectura resolverán algunas actividades. ¿Ya? Por acá tenemos también, no se olviden el proceso de leer. Antes de leer, ¿no? Observamos. Luego respondemos a las siguientes preguntas. Pueden hacerlo oralmente. Bien, entonces llegó el momento de leer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer al momento de leer? No se olviden, pueden subrayar ideas importantes. Las redes sociales y su impacto en la educación. Ustedes van a dar lectura y por aquí vemos un primer subtítulo, neutralidad o intencionalidad. Cuando ustedes lean tienen que subrayar la idea principal. Luego tenemos otro subtítulo, la guerra por la atención. Otro tema, ¿verdad? Muy bien. Subrayan también las ideas principales. Al igual que continúan ustedes trabajando en el desarrollo de esta lectura, van a poder leer para comprender de qué se trata. Luego, seguimos con la lectura. Finalmente, ¿qué actividades vamos a realizar después de leer? Vamos a responder a las preguntas, ¿ya? Y recuerden que si no han comprendido, pueden volver a leer el texto. Luego vamos a organizar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Recuerdan los subtítulos que hemos leído? Muy bien. ¿Y de qué comprende cada subtítulo, no? Es importante que ustedes lo realicen. Y finalmente vamos a aplicar lo aprendido. ¿Cómo lo haremos? Una experiencia. Vamos a presentar una experiencia, al igual que lo hemos hecho en las anteriores actividades, ¿ya? Luego, con la información del texto leído y la experiencia vivida, explica el impacto de las redes sociales en tu proceso de aprendizaje. ¿Cómo impactó? Juegan un papel importante, ¿verdad? Si tienes otra opinión acerca de esto, puedes escribirlo o tal vez adicionarle más texto. ¿En qué te ayuda la información del texto leído? Tienen que responder esa pregunta y lo importante es compartir lo aprendido. ¿Cómo lo compartirás? Elabora un audio o video con argumentos sobre el uso y aprovechamiento de las TIC en tu proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo harás? A ver, para realizar esta actividad puedes orientarte con lo siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, acá están algunos argumentos. Si tienes otros, también es importante que los describas. Chicos, finalmente hemos llegado al final de esta actividad. Espero que les haya orientado. Cuídense mucho hasta el día de mañana.